Amigos, este grano de mostaza voy a poner en la conversación. El tema de la gran caída de la natalidad, no solamente en Occidente, en gran parte del mundo, y que es una realidad compleja, el- porque una parte uno se mide, digamos, con estadísticas, por decirlo así, pero otro es, bueno, por qué y cómo y hacia dónde. De hecho, leí en estos días, es decir, aproximativamente, porque no es el caso de hacer un estudio, pero que la gran mayoría de los países de Occidente y parte de otras partes también, y bueno, casi toda Asia, buena parte de Asia, no todo, casi toda, una buena parte de Asia, enfrentan la realidad de que el, no, para el 2050 va a ser tal la caída con unas grandes conmociones porque la, lo que en momento, y todavía algunos digo, neomalthusianos siguen sosteniendo que debe tener la natalidad, trae una cantidad de problemáticas. El, a medida en que bueno, hay menos personas jóvenes, por un lado se acaban una cantidad de trabajos, ¿m? Guarderías, escuelas, pediatras, en fin, etcétera. Pero al mismo tiempo hay menos gente que trabaje y por lo tanto la economía, que se sostiene sobre el trabajo, sobre la producción de distintas formas, no solamente la industrial, empieza a decrecer. De hecho, en casi todos los países de Occidente en este momento, los grandes, ya no sostienen. Y por eso, ¿cómo lo están solucionando? Primero impulsaron fuertemente cada vez más el gasto. O sea, que la economía crecía y sostenía aumentando el gasto y para ello dando más préstamos y endeudando, quedando la gente más endeudada. Pero eso ya más o menos existe, pero llega hasta ahí y entonces empiezan a endeudarse los gobiernos. Entonces, casi todos los países grandes tienen, occidentales, tienen un déficit eh, mayor al Producto Bruto. Y bastante. Y eso es una bomba de tiempo, ¿no? Porque eso, sí, lo van encadenando, piden nuevos préstamos, así, pero de cierto modo es una gran ficción. Porque de verdad no hay, ya digo, no hay el crecimiento y no hay el trabajo y no hay el rendimiento. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros pedimos y que lo que hagan los estados, en gran parte no las van a poder hacer. Leía en un artículo, no sé si de vuelta tenemos exacto, ni los recuerdo, pero sí la impresión. En algunos lugares, por ejemplo, lo que habían crecido los supermercados por la década de 60, 70, y cómo empiezan a cerrar. ¿Sí? Porque no, y algunos shoppings empiezan a cerrar. Mostraban con fotos en Chicago barrios enteros vacíos. Y claro que se van destruyendo, ¿no? Primero tratan de mantenerlo, tratan de usarlo para otra cosa, y después se van destruyendo. Que ya la ciudad no los puede mantener. De modo que se vuelve insostenible. Lo mismo pasa con todo ese sostenimiento de la ciudad, la luz eléctrica, el alumbrado, el agua, en muchos lados el gas, por supuesto el saneamiento, bueno, las calles, todo eso que sostiene la ciudad, que no hay el modo de mantenerlo. Y eso lleva, por un lado, a que los que pueden más se van para otro lado, y eso queda más grande y más deshabitado y más destruido. Y si no, lleva simplemente a que se va postergando hasta que se va o se deteriora o, ya digo, lo que hacen los estados es, los ciudadanos piden y bueno, aumentan los impuestos, pero para cada vez menos gente que trabaja, por lo tanto, los impuestos caen sobre menos personas y por lo tanto queda afectado también y de hecho se va empobreciendo la clase media. La clase media se va empobreciendo, se va haciendo, tiene menos poder, ha tenido una curva de crecimiento y de gasto y de mejoramiento y empieza a no poder sostener esa economía. Y la base está en
la no procreación. El que no haya suficiente nuevas generaciones que sostengan y que trabajen, que sostengan ese conglomerado. Aumentan, por cierto, los mayores. Muchos dicen, no, no es un problema, porque tienen miedo a que uno cuestione de dónde viene esto, porque esto no es también, no es una cuestión solo de números, es también una cuestión de idea, de filosofía, de sentido de la vida. ¿Por qué los hombres y las mujeres hechos para procrear, en todo sentido, físicamente, hechos para eso, se llama aparato reproductor, o se llama aparato sexual, es el aparato reproductor. Estamos hechos para procrear y estamos hechos para volcarnos y lo que siempre fue el ideal, muchos hijos que feliz el hombre, de repente llena con sus hijos su aljaba, dice el Salmo, ¿no? Y las mujeres también. Bueno, hemos encontrado el dominio de distintas formas y algunas formas muy violentas, como es el aborto, sobre la procreación, que ya no es el dominio sobre la procreación, porque se procrea, es matar simplemente lo procreado. Pero en fin, con una cantidad de consecuencias que tampoco voy a entrar ahora, aún físicas, ¿no? No es gratis estar tomando hormonas durante años, no es gratis. Bueno, y aún toda la no plenitud de la donación tampoco es gratis. Todo tiene su verdad, porque hay una verdad en el ser humano. Fíjense que esto se ve, por ejemplo, clarísimo desde el punto de vista así el económico y también el cultural, es en la China, un país que se abrió una economía, en parte una economía, digamos, de mercado, para que se desarrollara, con un gobierno político autoritario, ¿no? Totalitario más que nada. Y bueno, en su momento tenía muchos millones de pobres, mucho más. Entonces, que pasaban a las ciudades y el ideal, como enseñado, cortar el crecimiento, menos chinos. Y bueno, fue ley durante décadas que puede tener un hijo por familia. Eso hace que ahora se asustaron, porque para el 2050 esa pirámide hace que no se pueda sostener el Estado. No se puede sostener. Y entonces ahora quieren fomentar el segundo hijo, el tercer hijo, le dan plata, dan esto, pero ya no tienen interés. Ya por eso ahí está el problema ético, el problema racional, el problema espiritual del sentido de la vida. Sobre el problema, fíjense que hay que mirar, ya generalmente con eso de un solo hijo, que hay un nieto para 4 abuelos. Fíjense, siempre puede pasar eso, pero como tal, no es un modo natural. El pobre nieto tiene que, por un lado, más malcriado por 4 abuelos, y por otro lado tiene que tener 4 abuelos arriba. O sea, no está hecho así ni la psicología, ni tampoco la del varón y de la mujer, hechos, digo, corporalmente. En el hombre todos unidos, siempre es corporal y psico y espiritual. No hay cosa que sea nada más que de una dimensión. Hecho para procrear, hecho para comunicar la vida, hecho para educar, hecho para la mayor. Hace un tiempo vino de una empresa en mi casa y me dijo, usted, bueno, su familia. Y los hijos sí tenía hijos, no me acuerdo, voy a inventar un poco, ¿no? De 7 años, de 13 años, de 7 años, y bueno, y ahora uno de meses. Y un poco lo decía como resignado, pero que digo, ¿usted qué cosa más grande va a hacer en su vida que ese hijo criarlo? Es más grande que lo que estaba haciendo, un buen trabajo, ¿no? Pero digo, de nivel y de cualidad, es más grande dar la vida y educar y llevar al mundo y llevar al cielo a una criatura. Por eso digo, el problema es también espiritual. La Iglesia siempre enseñó, en primer lugar, lo que dice la Escritura, los creó varón y mujer, a su imagen, mujer y varón los creó, y le dijo crecer, multiplicados, llenar la tierra y someterla. Y eso, Dios se paga, ¿sí? Digo, todo tiene su realidad. La Iglesia ha defendido
el matrimonio, y mientras se ha ido combatiendo el matrimonio, que es el ámbito normal para unirse, para procrear, para educar, se ha ido debilitando, se ha hecho se ha hecho, bueno, un poco casi sin sentido, y se ha bombardeado también todo, la solución para todo, anticonceptivos, preservativos y bueno, y aborto, y en lugar de fomentar una sana humanidad que tenga, sí, claro que tener un hijo trae una responsabilidad y liga, ata, y eso es lo que no se quiere. Y luego que el matrimonio liga, ata, que es la grandeza del hombre. Es el hombre, es entregarse y también comprometerse, atarse, ¿sí? El cambio, esta idea de que, no, siempre empiezo de vuelta, soy libre siendo lo que quiera siempre, como un perpetuo adolescente que no ha madurado. Por cierto que esto es un problema grave en nuestra patria. Esto es una realidad, tanto la falta de la pérdida del matrimonio, de la familia, como la procreación, y por más que también se quiere mandar para adelante, no pensar, y también, no solamente los gobernantes, nosotros como pueblo exigiendo unas cosas y no queriendo el cambio cultural. ¿Cómo se educa a un pueblo para que quiera ser generoso y para que los jóvenes y los hombres ya jóvenes maduros quieran casarse, quieran tener hijos, bueno, y pongan voluntad para ello? Invocamos a la Virgen María, a la Virgen de los 33, para que proteja a este pueblo. Ella, capitana y guía, nos haga luchar por una patria de familias, de matrimonios, generoso en la comunicación de la vida, que crezca en darse. Virgen de los 33, protégenos.